Mucho saludo, un saludo cariñoso a todos nuestros radioescuchas. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile, este programa que está en YouTube con literatura para todos ustedes. Estoy con mi querida amiga Trini Siles, con Gabriela Oces y con Viviana Masoro, entregando análisis literario, análisis psicológico y del punto de vista de la escritora, que es Vivi, un análisis bien desde su mirada. Quiero dar un saludo grande a nuevos seguidores que es Foresta Senior Residence, a la Fundación López Chávez y a dos fundaciones, Fundación Grande, que es una ONG, y Fundación Edades, que su lema es un envejecimiento activo y digno. Los felicito por el lema, que realmente es lo que tiene que ser, sobre todo activo. Así que ahora le doy el paso a Trini para este cuento que nos trae hoy día. Adelante, Trini. Buenos días a todos, buenos días amigas. Sí, hoy vengo con un cuento distinto que forma parte de esta recopilación de cuentos cortos que hizo Paul Auster en algún momento. No son cuentos de él, por tanto el que les voy a leer hoy día pertenece a un sector del libro en que está este cuento que está dentro de la temática de amor. Y el cuento se llama ¿Qué hubiese pasado si? De un autor anónimo que se llama Theodore Lustig, de West of Virginia. ¿Qué hubiese pasado si? Me licencié en el ejército el 25 de abril de 1946. Había sobrevivido a 3 años de servicio militar en la Segunda Guerra Mundial y me encontraba en un tren de regreso a casa rumbo a Newark, New Jersey. Lo último que había hecho antes de salir de la base de Fort Dix había sido ir a la proveeduría y comprarme una camisa blanca, símbolo de mi retorno a la vida civil. Estaba ansioso por poner en marcha mi gran proyecto de futuro. Regresaría a la universidad, terminaría mi carrera y buscaría a la chica de mis sueños. Ya sabía exactamente quién era aquella chica. Desde que la conocí en el colegio secundario había estado loco por ella. El problema era cómo encontrarla. Habíamos perdido contacto durante 4 años. Bueno, pensé, puede ser que me lleve algún tiempo, pero terminaré encontrándola. Cuando el tren llegó a la estación, recogí mis bolsas, me puse el paquete con la camisa blanca debajo del brazo y me encaminé a la estación de ómnibus, última escala en mi viaje de regreso a casa. Y entonces, milagro, milagro. Allí estaba ella, exactamente como la recordaba, una preciosidad menudita, delgada y morocha. Me acerqué y le dije, hola, con la esperanza de que no se hubiese olvidado de mí. No lo había hecho. Me abrazó y me dio un beso en la mejilla mientras me decía lo contenta que estaba de verme. La fortuna me sonríe, pensé. Resultó que había viajado en mi mismo tren y que venía de la Universidad de Rutgers, donde estaba estudiando magisterio para pasar el fin de semana en su casa. No esperaba el mismo ómnibus que yo, pero aquello no suponía problema alguno. No estaba dispuesto a dejar pasar aquella oportunidad. Así que nos subimos al mismo ómnibus, el de ella, nos sentamos juntos y nos pusimos a recordar el pasado y a charlar sobre el futuro. Le hablé de mis proyectos y le mostré la camisa blanca que había comprado, mi primer paso hacia la realización de mis sueños. No le dije que ella era el segundo paso. Me dijo que había sido muy afortunado al encontrar una camisa blanca, dado que había gran escasez de ropa masculina. Y entonces añadió, espero que mi marido tenga tanta suerte como tú cuando lo licencien de la Marina el mes que viene. Me bajé en la parada siguiente y nunca volví la vista atrás. Ay, mi futuro no estaba en aquel autobús. 31 años después, en 1977 volví a encontrármela en una reunión de antiguos alumnos del colegio.
Su pelo ya no era tan oscuro y no estaba tan delgada, pero seguía siendo muy atractiva. Le conté que mi vida profesional iba bien, que estaba casado con una mujer maravillosa y que tenía 3 hijos adolescentes. Ella me dijo que había sido abuela varias veces. Entonces pensé que ya había pasado el tiempo suficiente como para comentarle aquel encuentro de 3 décadas atrás, lo que había significado para mí y cómo tenía grabado en la memoria cada detalle de lo que sucedió aquel día. Me miró desconcertada y luego, como broche final a media vida de varios que hubiese pasado, sí, me dijo, lo siento, pero no me acuerdo de nada de eso. Theodore Lustig, Morgantown, West Virginia. Me encantó este mini cuento, este cuento corto, que refleja un aspecto de la vida de cada uno de nosotros en la vida, ¿no? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez o a quién no le ha sucedido esta pregunta adverbial, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Pregunta, interroga, pregunta que plantea una posibilidad, una probabilidad de la que tampoco vamos a estar seguros de encontrar una respuesta. Me encanta porque después de leer esto y me da la idea que todos ustedes también les puede pasar, lo van a pensar a modo personal. ¿Qué hubiera pasado si nos vamos a retrotraer a alguna experiencia amorosa, quién sabe, amistosa o incluso familiar? ¿Qué hubiera pasado si? Y bueno, las posibilidades son miles, pero en este cuento específicamente me encanta el quiebre que se produce cuando está todo encaminado para que se produzca finalmente un reencuentro con ella y simplemente con una frase que le contesta ella, todo se va por la borda cuando le dice, espero que mi marido tenga tanta suerte como tú cuando lo licencien de la Marina. Y allí él se da cuenta que ya no hay nada que hacer, que se le fue de las manos esta posibilidad, este amor con el que había él soñado en su infancia. Es un cuento cortito, redondo, mm, que después en mi segunda intervención les voy a contar de dónde nacen estos cuentos. Y con esto le cedo la palabra a Gabriela. Gracias, Trini. Pensaba en este protagonista que acaba de experimentar la dureza de la guerra. La guerra es una situación límite para cualquier ser humano, de las peores que alguien puede vivir, y necesita en esos espacios desplegar el máximo posible de recursos para enfrentarla. Algunos recursos son colectivos, los da la misma situación de guerra, como las consignas, como los objetivos guerreros que tratan los mandamases de la guerra que los soldados hagan suyo, la despersonalización del enemigo, donde al frente se ven blancos y no se ven personas. Son recursos colectivos que todos los que van a una guerra comparten y necesitan adherir a ellos para poder soportar los horrores y la dureza de la guerra. Pero también hay un set de recursos personales internos que todas las personas tenemos dentro de nosotros y que cabe imaginar que en una situación de guerra son una fuente de fuerza, de mantenerse entero y de seguir adelante. Y en estos recursos internos podemos distinguir una relación temporal donde por una parte está el pasado, está los recuerdos, está lo que se vivió, lo lindo que se acarrea, están en los casos que hay familia, hijos, los soldados llevan al frente las fotos de sus seres queridos y todo eso apunta a pasado y a una gran carga afectiva que le da a la persona los recursos para soportar esa realidad tan dura. Cabe pensar que ahí está inscrita esta mujer con la que él se encontró, que fue alguien que al parecer a él le gustó mucho, incluso él tuvo como fantasías de proyección, de
con ella de su vida, habla de sueños, que era el segundo sueño de su vida. Por lo tanto, ahí se inscribe en una dimensión temporal también, no solo de pasado, sino de futuro. Es al futuro hacia donde va la esperanza, el diseño de otro mundo, de otra realidad, cuando termine esa realidad tan cruel que él está viviendo. Entonces, estas fuentes de fuerza interior están adscritas a esta dimensión temporal, y ambas, las que provienen del pasado como las que van hacia el futuro, son tremendamente poderosas. Recuerdo a alguien que en los días más crudos de la pandemia decía: lo más sólido que tengo en este momento es la esperanza. Una frase que en su minuto me pareció maravillosa. Ahora, quiero también poner el acento en cuando se produce este encuentro que ya ustedes escucharon decir a la Terini, está el símbolo de la camisa blanca, ¿ya? La camisa blanca, el mismo autor lo dice, es un símbolo de la vida civil de estos hombres que dejaron atrás la guerra. La camisa blanca es el vestido de etiqueta en las reuniones sociales, en las reuniones de negocios, de trabajo, del mundo al cual los hombres van a volver. Ahora, detengámonos un poco en lo que es el blanco. El blanco connota limpieza, connota pureza, luz, integración. Incluso para una nueva vida puede ser un símbolo de una tabula rasa donde se va a escribir el futuro luminoso que comienza al terminar la guerra. Normalmente no es así, los tiempos de posguerra también son muy complicados, pero rescatemos este símbolo, y este símbolo es compartido por ambos hombres que están en la guerra, por el protagonista y por el marido de su mujer fantaseada, ¿ah? Entonces pasa a ser también transversal, y la unión de estos dos hombres, el realmente importante en la vida de ella y el que la había fantaseado. Ahora, 30 años después, él se equivoca, él connota con mucha fuerza por todo lo que ha vivido, el encuentro que tuvo con ella cuando terminó la guerra. Todo lo que significó para él fue muy profundo, pero para ella había significado nada. Lo que puede pasar y suele pasar, sobre todo cuando está de por medio la variable atracción, la variable amorosa. Bien, ahora escuchemos a Viviana a ver qué dice ella de este cuento. Hola, ¿cómo están? Sí, yo lo que me llamó mucho la atención dice el 25 de abril de 1946, ¿no? Eh, Momento en que se estaba transitando la llamada Guerra Fría, que se extiende de 1945 a 1991, y que si bien estamos hablando de la posguerra, eh, tuvo se supone, y no había, digamos, intervenciones militares, eh, fue un momento de mucha incertidumbre, porque la Unión Soviética en ese momento, China, Bulgaria, la ex Yugoslavia, diríamos hoy, ¿no? Eh, Estaban cobrando mucha fuerza, y el comunismo estaba transitando en ese periodo el momento de mayor gloria. Entonces, eh, imaginar este personaje, un futuro en el marco de estos cambios, de esta incertidumbre, no, seguramente no fue sencillo, sobre todo si tomamos en cuenta que esto es una recopilación, lo que nos muestra Paul Auster, que después seguramente Trini nos va a explicar más en detalle, eh, son recopilaciones de relatos verídicos, porque así fue la consigna solicitada, ¿no? Relatos breves y verídicos. Entonces no sabemos si este es Theodor Lustig, es
o se esconde debajo de un seudónimo, porque no tenemos mayores detalles, pero sí podemos intentar ponernos en su piel, ¿no? Salir de transitar, como él dice, 3 años de servicio militar en la Segunda Guerra Mundial para ingresar a un mundo absolutamente cambiante. Como dijo Gaby, él está lleno de esperanza porque él quiere retomar su carrera, quiere recuperar a esa mujer que alguna vez amó y encauzar su vida. Y acá vemos también la diferencia de las vivencias de género, ¿no? Ella había podido continuar estudiando, venía de la universidad, estaba estudiando magisterio, se había casado, estaba esperando que su esposo regresara, mientras que para nuestro amigo, vamos a llamarlo Theodore, porque así firma, todo estaba por comenzar, todo estaba por verse. Eh, y, y es muy interesante y muy, no sé, a mí por lo menos me produjo una sensación de alegría ver que él también pudo encauzar su vida, que años más tarde él pudo encontrar una mujer, pudo tener sus hijos, desarrollar una carrera profesional y tal vez su desilusión más grande es el remate del cuento, ¿no? Que nuestra buena amiga desconocida, su amada de juventud, porque acá también seguramente había mucho de ilusión, de carga fantasiosa, ¿no? De esa joven, de la escuela, que todos, nosotras idealizamos tal vez al joven y los hombres idealizaron a la joven o como fuere la relación de género, pasó él totalmente inadvertido en ese momento. Así que bueno, creo que si bien tiene mucho de pesadez, de tristeza por la vinculación con la guerra, por ella que está esperando el retorno de su esposo, por él que está saliendo a buscar una nueva vida, el remate es un remate feliz con un gradito de decepción. Así que los dejo con Ceci. Gracias, muchas gracias, chicas. La verdad, un cuento sencillo, cortito, simpático, y como ustedes ya comentaron harto, de todo un poquitito, me hice una pregunta según lo que dijo Gaby. ¿Cuántos años pueden permanecer estos recursos personales? Porque la verdad que pasó mucho tiempo y tal vez es como una ilusión totalmente falsa. Y me gustaría preguntarme también, ¿qué habrá pensado él cuando él dice en sí que ya había pasado suficiente tiempo como para comentarle aquel encuentro, 3 décadas atrás? ¿Qué pensó? ¿Que se iba a reactivar de nuevo? Que ella se iba a conectar con él y nuevamente ella le vuelve a dar otra respuesta de, primero la respuesta que tenía un marido, que fue cuando él se bajó del bus, y la segunda es que no recuerdo nada. ¿Qué habrá pasado con este protagonista? Una nueva desilusión. ¿Habrá definitivamente desistido de este bello amor que él pensó? Que a criterio de todos los auditores. Así que ahora me devuelvo con Trini, que nos va a mostrar una fotito. Adelante, Trini. Sí, quiero mostrarles una fotografía. Todavía no puedo, Ceci. Sí, no, sí está, ahí está, había Ahí desconectado. sí. Ahí sí, se había desconectado. Yo te aviso apenas Quiero- salga la página. Ahí se conectó. Ahí tienen ante ustedes una fotografía de Paul Auster con su señora, Siri Husband, un matrimonio que lleva juntos mucho tiempo. ¿Y por qué les muestro esta fotografía? Porque en el prólogo, el mismo Paul Auster, en el prólogo del libro que les mostré, él cuenta cómo nació esta antología de cuentos que se llama Creía que mi padre era Dios. Y en el prólogo dice, fue en mayo de 1999 y aquel mismo día la Radio Pública Nacional me había hecho una entrevista a raíz de mi última novela. Y el presentador del programa le propuso a Paul Auster en su momento que leyera sus cuentos en la radio. A él le dio una lata espantosa. Entonces no le dijo que no, pero lo pensó y después junto a su mujer, con Siri,
dejo de mostrarla ahora. Siri, dándole vueltas a la propuesta, le dijo, Paul, ¿y por qué no lo piensas, no aprovechas ese espacio de una manera distinta? Lo que debieras hacer es invitar a los radioescuchas a escribir un libro, tal como lo decía Vivi, de alguna historia, relato de vida que hubiera sido verdadero y que ellos quisieran contar en la radio. Entonces invitó a todos los posibles escritores y le llegaron 4.000 cuentos. No podía creerlo. Algunos los descartó porque eran malos, otros no tenían la estructura de un cuento, pero finalmente le llegaron esto, ¿no? Entre ellos, este cuento. Pero dice él, lo que más me interesaba era que las historias rompieran nuestros esquemas, que fueran anécdotas que revelasen las fuerzas desconocidas y misteriosas que intervienen en nuestras vidas, en nuestras historias familiares, en nuestros cuerpos y mente, en nuestras almas. Me refería a grandes y pequeños acontecimientos. El proyecto nacía con un espíritu totalmente democrático. Todos los oyentes estaban invitados a participar y yo por mi parte me comprometí a leer todas las historias que recibiese. Desde entonces, dice él, que recibió esa cantidad. Algunas historias están escritas a mano, otras están mecanografiadas y otras están impresas directamente del correo electrónico. Me ha costado mucho elegir todos los meses 5 o 6 entre los mejores, pero para que pudiesen ser emitidas en el espacio de 20 minutos de Weekend All Things Considered. Así se llamaba el programa. Algunos de los relatos, dice él, estaban escritas por gente trastornada. Algunos me trajeron complicaciones personales. Y de las 4.000 historias, dice, que he leído, la mayoría han sido suficientemente atractivas como para atraparme de principio a fin. Aproximadamente 1/3 de los relatos que he leído hablan de la familia, padres e hijos, maridos, mujeres, hermanos. Para la mayoría de nosotros, esas son personas que llenan nuestro mundo. Incluso algunos estudiantes de enseñanza secundaria me escribieron historias sobre las mejores jugadas de béisbol o sobre las medallas que ganaron en sus competiciones. Meteduras de pata, algunas divertidas, desgraciadas coincidencias, en fin, fue un periodo maravilloso. De pronto llegaban tramas increíbles, desenlaces insólitos, hechos que se niegan a obedecer las leyes del sentido común. Al cabo de 3 o 4 meses me di cuenta de que era necesario publicar un libro para hacer justicia con el proyecto. Esta antología, la que les mostré y de la que extraje el libro, el cuento, contiene 179 relatos, los que considero son los mejores entre las 4.000 historias. Este libro ha sido escrito por personas de todas las edades y de todas las clases sociales. Si tuviese que definir estos relatos, dice Paul Auster, los llamaría crónicas desde el frente de la experiencia personal. Trata sobre mundos privados de los norteamericanos. Me encantó, me he leído muchos cuentos ya de aquí y este cuento me gusta muchísimo porque resulta ser tan humano, tan cotidiano para todos nosotros. Y creo que el cuento en sí, bueno, nos propone una interrogante personal también, pero a lo que ustedes han llegado, me encanta y me sorprende que me lo digan. Para él, esta historia significaba mucho, pero para ella no. Entonces, posiblemente, como es verdadera esta historia, quizás esa mujer ha leído esta historia y hoy día le hace mucho sentido. Muy bien, chiquillas, yo le dejo nuevamente a Gabriela el micrófono y los dejo a todos con un abrazo enorme. Gracias, Teremi. Fíjate que me parece que no es menor la idea final, esta frase, ¿qué hubiese pasado si, más allá de lo anclado que está en el relato,
Me parece que es una pregunta existencial y que no tiene respuesta. Todos los seres humanos en algún minuto han debido se habrán preguntado qué hubiese pasado si. Y quiero ponerle una pequeña luz psicológica a esto. ¿Dónde se ancla esta preocupación de cómo hubiese derivado la vida si hubiese ocurrido algún hecho? Esta es una posibilidad meramente humana. No quiero mirar en menos a los otros seres que nos acompañan en la naturaleza, pero esta pregunta requiere, para ser formulada, de lo que se denomina la capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción implica pensar más allá de lo que tus sentidos ven, más allá del aquí y el ahora, y eso te permite, como la palabra lo dice, abstraer, generalizar, concluir de hecho, que va más allá de lo concreto, de lo inmediato, que en el fondo es lo que está implícito en muchas actividades humanas. La ciencia, por ejemplo, requiere capacidad de abstracción y es la máxima formalización de la capacidad del ser humano de abstracción. Ahora, cuando se hace esto, esta capacidad de imaginar lo que hubiese sido no está presente en todo el desarrollo humano, sino que surge en el desarrollo del pensamiento alrededor de la segunda década de la vida, a los inicios, que es cuando las personas pueden pensar en posibilidades, ¿ya? Y este pensar en posibilidades es un elemento cognitivo que incluso subyace a las rebeliones que encontramos en ese periodo de la vida. Es muy difícil que un niño se vaya a rebelar. Normalmente los niños son como muy seguidores de reglas, de normas, de lo que otros dicen, de cómo hay que hacer las cosas. Y cuando ya surge en ellos esta posibilidad de imaginar un estar, un ser diferente, aparece la rebelión. ¿Por qué? Porque la rebelión surge cuando las personas imaginan otras posibilidades. Entonces, que hubiese pasado si, solamente es posible y es entendible en el corazón de la abstracción. Y yo creo que esta pregunta constituye también el corazón de la reflexión existencial cuando las personas empiezan a imaginar qué hubiese pasado si ciertos acontecimientos de su vida se hubiesen dado. Porque ocurre que también es muy humano esta capacidad de reflexionar sobre uno mismo, de pensarse. El hombre por naturaleza es un ser que se piensa a sí mismo a través de la conciencia y de otros mecanismos. Bien, cerrando este comentario, le paso la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Bueno, yo les quería contar, como siempre hago referencia a los títulos, que en el título original en inglés es Relatos verídicos de la vida americana, ¿no? Y justamente en eso se convierte el libro. El libro es una especie de fresco, de conjunto, de diversas situaciones de la vida americana a lo largo de los años que nos permiten, o sea, a los norteamericanos seguramente les permitió verse reflejados como en un espejo, y a los que no lo somos, conocer y comprender mejor a este pueblo en su diversidad. Es muy interesante porque, bueno, yo me imaginaba el trabajo titánico de Paul Auster y su esposa, porque lo hicieron en conjunto, ¿no? La lectura de los 4.000 materiales recibidos,
y después los clasificaron, por ejemplo, en animales, familia, guerra, amor, sueños, lo que también es un trabajo titánico y pone y exige en gran medida lo que nos acaba de decir Gabriela, ¿no? La capacidad de abstracción. Y no dejaba de reírme, imaginándome un Paul Auster muy fastidiado cuando le propusieron que tenía que escribir, ¿no? Y leer una historia, y que no sabía cómo desembarazarse de ese tema, y aparece quién, generalmente la práctica, la doméstica, ¿no? La que aporta las soluciones a lo que al marido o a la pareja le fastidia, que es su propia esposa. Y me quedé fascinada pensando, hoy tenemos las redes sociales, en esa época no disponíamos de estos materiales, y porque pensemos la cantidad de medios que entraron en acción para llegar a este libro. La entrevista a Paul Auster original, que salió a través de la radio, fue hecha de manera telefónica. Estamos en el año 1999, o sea que los relatos llegaron por correo postal en su gran mayoría, como Trini nos describía, en diversos formatos, pero en su mayoría también en soporte papel. Se leyeron al aire, pero también se pensó en que se iban a perder, y las consecuentes lecturas dieron cuenta de unos materiales riquísimos que podían dar cuenta del contexto estadounidense a lo largo de la historia. Entonces se decidió hacer esta publicación. Publicación que en español aparece con un título, como nos señalaba Trini, totalmente diferente. Creía que mi padre era Dios. Y Dios aparece con minúscula, ¿no? Yo creo que es un poco, refleja, porque no creo que sea un error editorial, yo creo, por lo menos así lo encontré, Trini, que estás mirando el libro, refleja un poco esto del respeto por la diversidad, porque no sabemos las personas que escribieron a qué se referían. Y también me puso a pensar, ¿en qué época de la vida creemos que el Padre es Dios? En una época que somos más niños, que somos más ingenuos, que dejamos de mirar hacia afuera para confiar en lo que nuestro Padre nos dice, nos afirma, nos comenta. Entonces yo creo que puede ser también como una expresión de esta ingenuidad, de esta sanidad o falta de sanidad, como nos decía Trini, con que la gente se atrevió a compartir. Y para ir cerrando, yo creo que esto está bastante respaldado en notas del prólogo que yo encontré, que dice, la mayor parte han sido escritas con una convicción firme y sencilla y honran a las personas que las han enviado. Todos formamos parte del mundo y sin embargo vivimos exiliados en él. Si retomamos la idea del contexto histórico que mencioné, creo que esto cobra más sentido. Todos ardemos en las llamas de nuestra propia existencia. Y eh, agradece y dice, contar sus historias ha permitido que se escuche a la gente. Bueno, me decís que Dios está con mayúscula, evidentemente no estaba mal donde yo lo encontré. Pero bueno, es un tema también a pensar y a tener en cuenta. Yo pensaba en esto que se dice habitualmente, dar la voz a aquel que no la tiene, dar la voz a aquel que no accede a los medios, dar la voz a aquel que no accede al poder. Y en ese sentido, me parece que el emprendimiento de Paul Auster es maravilloso. Y me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si no se hubiera dado esta enorme oportunidad a todos los oyentes? Así que gracias por compartir, un abrazo grande y bueno, nos seguimos viendo. Bueno, los análisis espectaculares, me encantaron. La verdad que yo creo que aquí los radioescuchas también se van a preguntar mucho ahora qué hubiese pasado si el autor cuando escribe eso, el Theodor Lustig, yo siento que no le vino un pesar, siento que él volvió a intentar nuevamente su segunda vez y
creo que no le produjo un impacto, es la sensación que yo tengo. Creo que muchos de nosotros nos hubiéramos preguntado qué hubiese pasado si yo hubiese aceptado este trabajo, si me hubiese casado, si me hubiese separado, o si hubiese sido soltera, o si hubiese viajado. Háganse la pregunta, a ver qué pasa, pero no se queden pegados, porque yo creo que el autor cuando escribió esto, él hizo su vida, tuvo su familia, sus hijos, pero cuando la vuelve a ver, se vuelve a preguntar eso. No sé si se volvió a ver, a hacer de nuevo muchas veces la misma pregunta. Y Trini me está mandando un mensajito acá que dice, Trini, que hubiese pasado si si no nos hubiéramos conocido. Chuta, que a lo mejor no sé qué estaríamos haciendo. La verdad que en la pandemia, como dijo Gaby, algo súper, súper, me encantó lo que dijo. A ver si los radioescuchas toman eso. Los recursos colectivos que hubieron en el minuto. Se abrió Zoom, mucha gente no tenía idea que existían. Se abrió las posibilidades de Zoom con otros países, de conocer gente de otros países, nosotros sentados en nuestra casa. Y los recursos personales que cada uno explotó, porque yo creo que teníamos recursos escondidos, dormidos. Yo sentí que a mí me explotaron los recursos personales y colectivos, aproveché todo y fue grandioso. Yo creo que a pesar de una pandemia muy dura, yo descubrí cosas y descubrí este grupo de amigas de lectura también que me ayudaron a formar parte de algo, una médula tan importante que es la literatura. Si no se hubiera venido la pandemia, yo creo que no existiría este programa. Así que agradecida de qué hubiese pasado si. Así que hasta la próxima semana. Suscríbanse a este canal. No solamente quédense usted con este cuentito, piden a otro que se suscriba, nos ayudan a viralizarlo también y acompañar a las personas que están solitas a veces 10, 12 de la noche y aquí estamos nosotros para acompañarle y para entretenerla. Así que un abrazo muy grande y hasta la próxima semana. Chao, chao.